Buenas noches, queridos oyentes de este tiempo de reflexión y meditación que tenemos continuamente. Hoy nuestro hermano Oscar no se encontraba bien de salud, así que lo voy a reemplazar yo. Me llamo David Juárez, también soy pastor de la iglesia allí en Calle Andes, y vamos a compartir la palabra del Señor, de manera que si tal vez tiene alguna inquietud o siente que Dios le está hablando, pueda al terminar este tiempo comunicarse con total libertad a este espacio de decisiones, y realmente pueda pasar lo que estamos diciendo recién, pueda haber realmente una decisión que pueda tomar usted en esta noche. Cuánto he esperado este momento, cuánto he esperado que estuvieras así, cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que... Aprendo hoy a renacer. La Iglesia Cristiana Evangélica te acompaña con reflexiones al 425-5232 o 422-6933. Un mensaje basado en la Biblia, la palabra de Dios. Volar. Mi silencio es mi voz, mi suspiro, mi razón. Sufrir no lo es todo, al menos eso aprendí. No te hieren sin mirar, y no ves más que soledad. Se abre el cielo, ves a alguien que te dice así: confía en mí, siempre tú y solo tú. Me das la fuerza para en ti vencer, me inspiras cuando creo no haber fe. Siempre tú, tu sangre, tu mano me guarda, tu aliento me atrapa porque siempre estás ahí. En esta noche te invito a compartir este tiempo en decisiones sobre 4 verdades acerca de la muerte. La verdad que hay temas que muchas veces no nos gusta poder hablar, tratamos de esquivarlos. La verdad que si uno pudiese sacar ciertas cosas de nuestra vida, tal vez lo primero que quitaría sería el sufrimiento, porque a nadie le gusta sufrir, y a nadie le gusta tampoco ver sufrir a un ser querido, por ejemplo. Y otra cosa que tal vez podríamos quitar si tuviésemos ese poder sería tal vez no tener que despedir a seres queridos, a personas que amamos. Y por eso es que muchas veces esquivamos esta palabra. Aún la palabra muerte es una palabra que te despierta miedos, incertidumbres. Hace muy poco tiempo, o hace días, falleció el cantante de Soda Stereo, Cerati, y la gente estaba muy triste, los fans estaban allí recordando sus canciones, las historias vividas, los recitales.
Pero la verdad que uno tal vez pueda decir usted, ¿cómo puede pasarle a alguien tan joven, o a alguien que tenía mucho por delante, un hombre talentoso? Y tal vez la muerte no tiene nada que ver con el talento o con la capacidad, sino es algo que irremediablemente va a venirnos a todos. Pero también pensaba que hace tiempo atrás, hace no mucho tiempo, un amigo perdía un ser querido. Y cuando vemos a nuestro ser querido o a un amigo llorar, entristecerse así de tal manera, sentir que esto parece que no tiene fin, es cuando recién reflexionamos acerca de la muerte. Parece que tiene que llegar cerca de nuestra familia, de nuestras vidas, para que nosotros podamos pensar. La realidad es que la muerte va a venir. Esto no vamos a poder cambiar. Lo que sí podemos hacer es pensar, por ejemplo, ¿por qué existe la muerte? O, por ejemplo, otra pregunta que nos podríamos hacer es, ¿cuándo comenzó todo esto de la muerte? Por eso vamos a ir a reflexionar y a pensar en estos minutos acerca de la primera verdad acerca de la muerte. Es que la muerte comenzó con la aparición del pecado. La Biblia en Romanos capítulo 5, versículo 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Es decir, la muerte es una consecuencia del pecado. Cada vez que vamos a despedir a un ser querido, o cada vez que vemos que por la calle va un cortejo, cuando nos preguntemos por qué existe o cómo comenzó, nos vamos a dar cuenta de lo que dice la Biblia, que la muerte es una consecuencia del pecado. Y cuando aquí Pablo está hablando en el capítulo 5, versículo 12, acerca de la muerte, no está hablando solamente de una muerte tal vez espiritual, está hablando de una muerte física, porque Dios quiso que el hombre viviera siempre, pero el hombre se alejó de Dios, pecó en contra de Dios y comenzó a experimentar lo que es la muerte física. El pecado comienza por la desobediencia de un hombre. Y lo que hace el pecado es limitar la vida. Fíjese, el plan de Dios fue que el hombre viviese siempre, pero al entrar el pecado limita la vida y destruye la vida. El hombre tiene un límite de vida. No puede decir que va a vivir por siempre. Tal vez nuestro límite sea 20 años, tal vez sean 30 años, tal vez sean 40 años o 50 años. Tal vez pensamos que solamente las personas que son mayores van a morir, cuando las estadísticas nos demuestran hoy en día que los jóvenes y los adolescentes son los que primero pierden la vida. Lo cierto es que vamos a morir y no podemos hacer absolutamente nada para cambiar eso. La pregunta que nos podemos hacer en esta noche es si estamos preparados para enfrentar la muerte. ¿Habrá alguien que está preparado para enfrentar la muerte? ¿Será que usted está preparado para enfrentar la muerte o tal vez todavía ni siquiera ha pensado en la muerte? Y con la muerte de Cerati o de algún ser querido, uno empieza a pensar en esto y empieza a tener temores. La Biblia también nos habla de un joven rico al que el Señor Jesús pudo hablar. Y es conocida esta historia como la historia del rico insensato. Esto está en Lucas capítulo 12. Y usted va a ver que este joven no se había preparado para la muerte. Y como este joven no se había preparado para la muerte, Jesús le dijo esta palabra: necio. Necio, porque él no pensó que eso podía pasar. No pensó que él también se podía morir. Y que la riqueza no iba a poder darle a él una vida inmortal.
porque la riqueza es para que uno la disfrute mientras está en esta vida. Lucas capítulo 12 dice que este hombre, este joven, se acercó al Señor y le dijo al Señor Jesús: di a mi hermano que parta conmigo esta herencia. Di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Es decir, él se le acerca al Señor Jesús con la inquietud económica. Él se acerca al Señor Jesús pensando cómo podía haber una correcta administración del dinero. ¿Por qué este joven es un necio? ¿O por qué este rico es un rico necio? Porque este rico no pensó en la muerte. Porque en su necesidad vivió pensando que iba a vivir muchos años. Y aquí hay un versículo que dice: él dijo, diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Allí está. En eso constaba su necedad. Él vivió pensando que iba a vivir muchos años, que vivir toda una vida, claro, porque él estaba pensando cómo iba a agrandar sus graneros, cómo iba a tener más cosas. Su pensamiento estaba centrado en lo material. Y como lo material era mucho, él dijo, tal vez viviré muchos años. Y no pensó en la muerte. ¿Quién controla nuestra vida o cuántos años vamos a vivir? Lo controlamos nosotros, está en nuestras manos, está en las manos de Dios. ¿Quién controla todo esto? Pero este rico fue necio porque no pensó en la muerte. Porque en primer lugar pensó que iba a vivir muchos años. Pero hay algo más que dice este pasaje de Lucas capítulo 12. Porque pensó que el disfrute de su alma se satisfacía con cosas materiales. Diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Fíjense lo que él le dice a su alma: repósate, come, bebe y regocíjate. El alma no es algo material, el alma es algo inmaterial. Y no puedo satisfacer una necesidad material o inmaterial con algo material. Lo inmaterial está con lo inmaterial y lo material con lo material. En última, si el alma hubiese sido como el estómago, le hubiese dicho, sí, bueno, come, descansa, o el estómago se tiene que llenar, porque es algo material y se llena con comida. Pero él pensó que el disfrute de su alma se satisfacía con cosas materiales. Él a su alma le decía, come, bebe y regocíjate. No, estas cosas no podían satisfacer esa parte inmaterial. Solamente la parte espiritual o la vida espiritual o algo espiritual puede llegar a esa parte inmaterial de su ser. Por eso este rico es un necio, es un insensato. No pensó en la muerte, porque vivió pensando que iba a vivir muchos años. Porque en su necedad pensó que el disfrute de su alma se satisface con cosas materiales. Pero porque en su necedad pensó que su vida estaba centrada en sí mismo y no en Dios. Fíjense, dice, pero le dijo, necio, Dios, esta noche vienen a pedirte tu alma, lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Su vida estaba centrada en sí mismo y no en Dios. Nunca pensó que solo Dios podía satisfacer sus necesidades. Fíjense, mis graneros, mi alma, mis frutos, mis bienes. Su vida está centrada en sí mismo. Y muchas veces nos pasa a todos nosotros lo mismo. Vivimos pensando en nosotros, solamente en nosotros, sin pensar que tal vez haya otras personas que tal vez puedan tener alguna necesidad. Vivimos pensando en nosotros mismos. Y tal vez esa vida egoísta tal vez va de la mano con las cosas materiales. La primera verdad es que la muerte comenzó con la aparición del pecado. Pero cuando seguimos pensando en la muerte y pensamos en la segunda verdad, pensamos en que la muerte continuó con todos los hombres. Y esta es una gran verdad. Los hombres mueren desde que entró el pecado
al mundo. Romanos 5:12. La Biblia dice que todos hemos pecado. Romanos 3:10. Absolutamente todos hemos pecado. Todos hemos tenido el mal pensamiento. Todos hemos obrado mal de alguna forma. Y el pecado nos ha esclavizado. Porque el pecado ha pasado a todos los hombres. Y hemos sido esclavos del pecado. Y muchos son esclavos del pecado. Y no pueden salir de esa esclavitud. La muerte continuó con todos los hombres. Por eso es que un día vamos a partir. ¿Quién les habla? Muchos de mi familia ya partieron, mi papá, mi mamá. Este ser querido de un amigo partió y tras su partida nos dejan un gran dolor, nos dejan una gran tristeza. Y muchas veces tal vez no encontramos consuelo. Un día murió una persona a la que Jesús amaba mucho. Y Él no pudo impedir esto. Este hombre fue Lázaro. Esto usted lo puede encontrar en San Juan capítulo 11. Y versículo 3, Él estaba enfermo y murió y el Señor Jesús no estaba en ese momento. Lázaro murió y aquí vamos a ver cómo la muerte produce sufrimiento en nuestras vidas y en nuestros seres queridos. Si leemos esta historia, vamos a encontrar en el versículo 21 que hay algo que nos llama la atención en este pasaje. Marta le dice a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero si leemos el versículo 32, vamos a ver que María, su hermana, también dice: cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciendo al Señor: si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Y la muerte produce dolor, la muerte nos lleva por un camino que no queremos transitar. Y como les decía antes, si pudiésemos quitarlo del camino, tuviésemos el poder para hacerlo, lo sacaríamos. Pero la verdad es que todos vamos a pasar por esa experiencia de la muerte. Pero aquí muere Lázaro, un amigo del Señor Jesús. Y sus hermanos están con un gran dolor. Y lo primero que pasa cuando sufrimos es que el sufrimiento produce culpa o inculpamos a otros. Inconscientemente las mujeres, cuando le dicen esto al Señor Jesús, le están diciendo al Señor: Señor, ¿por qué no estabas aquí? ¿Por qué no estabas aquí cuando te necesitábamos? ¿Por qué no has impedido que nuestro hermano haya muerto? ¿Por qué no has estado aquí para que nosotros no tuviésemos que experimentar este dolor? Inculpamos a otros. Y culpamos a otros, y culpamos a Dios, y culpamos al médico, y culpamos a las personas que tal vez han sido, tal vez los protagonistas circunstanciales de ese momento. Porque no podemos llevar por encima esta carga, no podemos entender lo que está pasando. Pero también la muerte produce culpa, el sufrimiento produce culpa. ¿Cuántas personas que han perdido seres queridos dicen estas palabras? Si yo hubiese hecho esto, si yo hubiese estado antes, si le hubiese dicho tal cosa, si lo hubiese llevado a tal médico, si le hubiese pedido perdón, si no nos hubiésemos peleado en ese momento. Y la verdad es que no hubiésemos cambiado nada, porque la muerte va a venirnos en un momento de nuestras vidas, así como le llegó a este joven rico. Porque la muerte no hace distinción entre ricos y pobres. La muerte va a llegar en el momento que Dios así lo indique. Produce culpa, porque tal vez has sentido culpa por cosas que no has podido hacer y no puedes volver atrás. Tal vez has inculpado a otros, tratando de agobiar el dolor. Pero la verdad es que el sufrimiento también produce tristeza. Jesús se conmovió en el versículo 33, dice que estaba Jesús allí en ese lugar y al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también se estremeció en espíritu y se conmovió. Versículo 35 dice, un versículo muy corto, pero muy profundo: Jesús lloró. Porque el sufrimiento produce tristeza. Ni el mismo Jesús pudo contener eso que está tan adentro de nuestro ser, que nos hace tan humanos. Ese dolor al que respondemos muchas veces con lágrimas,
con palabras cargadas de tristeza. Pero la verdad es que la muerte continúa con todos los hombres. Y esta es la segunda verdad que no podemos evitar acerca de la muerte. Pero la tercera verdad que no podemos dejar de compartir en esta noche acerca de la muerte es que la muerte corrompe el cuerpo, pero no el alma. El cuerpo es materia, querido amigo, que nos escuches. El cuerpo termina cuando nos morimos y cuando va al cajón y cuando se empieza a convertir, a descomponer y queda en materia. Y la Biblia dice, Génesis capítulo 3, versículo 19, del polvo eres y al polvo volverás. Y eso es lo que somos. Esa es parte de nuestro ser. El cuerpo es materia y se desintegra. Pero la segunda verdad es que somos más que una parte física. Pablo enseña en 1 Tesalonicenses que somos cuerpo, que somos alma y que somos espíritu. Hay una parte inmaterial que este rico insensato no lo podía comprender, no lo podía asimilar, porque estaba tan centrado en sí mismo, estaba tan preocupado por sus bienes, que no podía entender que su vida tenía la fecha de vencimiento, que su vida tenía un límite. Y esto lo tenemos que considerar como algo muy importante, para que no nos pase lo de este joven rico. Pero encontramos otra historia en la Biblia, tan verídica como lo que estamos hablando en esta noche. Una historia que comentó el evangelista hablando del rico y Lázaro, Lucas capítulo 16. Usted va a encontrar que ese pasaje nos enseña dos verdades, que hay dos destinos después de la muerte, que después de partir de esta vida hay otra vivencia, hay otra experiencia. Vamos a vivir otro tipo de vida. Y vamos a ver que allí hay un hombre pobre que muere y hay un hombre rico que vivía de fiesta en fiesta, podríamos decir, ¿no? Y que uno muere y va a la presencia de Dios y que el otro muere y va a un lugar de sufrimiento. Ya el cuerpo está corrompido, pero allí está la parte inmaterial de nuestro ser. Hay un destino de disfrute y gozo eterno, y hay un destino de tormento y dolor eterno. Y cuando estas dos personas mueren, cuenta la historia que este rico va al lugar de tormento, y este hombre que se llamaba Lázaro va a un lugar donde está la presencia de Dios, y que no el pobre va al cielo porque es pobre, ni el rico va al tormento porque es rico, sino porque estas dos personas tomaron decisiones mientras estaban en la vida. Hay dos destinos después de la muerte. Pero la segunda pregunta que nos podemos hacer viendo este pasaje es ¿qué cosas se pueden hacer en ese lugar? Porque el pasaje nos explica qué cosas se podían hacer en un lugar de disfrute y qué cosas se pueden hacer en un lugar de tormento. El versículo 23 en este pasaje dice que veía a Lázaro, la persona que estaba sufriendo, este chico que estaba en el tormento, lo podía mirar a Lázaro desde ese lugar. Esto dice el versículo 23 del capítulo 16 de Lucas. Lo podía ver. Podía ver que estaba allí disfrutando mientras él no podía salir de ese otro lugar. Pero ese lugar, lo que dice este versículo 24 y 26, que en ese lugar se podía ver y en ese lugar se podía sentir. Dice, estoy atormentado en esta llama. Es decir, lo puedo sentir. Siento como que me quemo. Estoy sufriendo en este lugar. Pero no se puede salir de este lugar. El versículo 25 de este pasaje nos dice que en ese lugar las personas van a estar conscientes. Y este rico le dice a Lázaro que por favor no se olvide de su familia. Que por favor no se olvide de su familia. Y empieza a pensar y dice,
Abraham a este hombre le dice: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado y tú atormentado. Está allí consciente en ese lugar y puede pensar en ese lugar, pero no puede hacer más nada. Puede ver, puede sentir, puede pensar, pero no puede salir de allí. Pero la tercera reflexión que nos lleva a este pasaje es qué cosas no se pueden hacer. El versículo 26 dice que hay una gran cima que está puesta en ese lugar, de la manera que los que quieren pasar de un lado a otro no pueden. No se puede salir, no se puede pasar al lugar de disfrute. No se puede salir de ese lugar y no se puede hacer más nada. Ya se ha pasado el umbral de la muerte. Pero hay otra cosa más que no se puede hacer. No se puede volver al cuerpo. Entonces le dice este hombre: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Allí está. No se puede volver al cuerpo. No puede hacer más nada por la familia. Está preocupado por su familia y no puede testificarles. No puede decirles lo que él está sufriendo, el tormento que está viviendo. El alma se va al lugar donde la persona haya decidido estando en la vida. Pero la cuarta verdad en esta noche y última es que la muerte es conquistada por el Señor Jesús. ¿Cuándo sucedió esto? 1 Corintios 15 dice que un día el Señor Jesús resucitó. Se levantó de entre los muertos. Y si usted va a buscar las tumbas de los grandes líderes de las religiones, va a encontrar que allí están los restos de esos grandes líderes. No se pudieron levantar, no pudieron vencer a la muerte, porque eran simples hombres. Pero Jesús era el Señor. Él resucitó de entre los muertos. ¿Y de qué me sirve, hermano y amigo, a mí que el Señor Jesús haya resucitado de la muerte, en que Él un día, habiéndose levantado de la muerte, me da una fuerte motivación, una fuerte esperanza de que un día, si tengo que pasar la experiencia de la muerte, Él un día me va a levantar de allí, de ese lugar. Y que tal vez podré ver a mis seres queridos que partieron, que también creyeron como yo, que también confiaron en Jesús. Ahora, mi querido amigo, ¿qué es lo que vas a hacer al escuchar este mensaje? El desafío está puesto delante tuyo en esta noche. Hay verdades que se van a cumplir indefectiblemente. La muerte comenzó con la aparición del pecado. La muerte continúa con todos los hombres. Todos vamos a pasar por la muerte. La muerte corrompe el cuerpo, pero no el alma. Pero en último lugar, la muerte es conquistada por el Señor Jesús. Quien te habla, a los 14 años, al escuchar un mensaje similar a esto, tuve que tomar una decisión. Y fui a mi casa, fui a mi pieza, y tomé la decisión de aceptar a Cristo en mi corazón. De entender que ir a la iglesia no me salvaba, que orar no me salvaba, que juntarme con mis amigos cristianos no me salvaba, que participar de las actividades de la iglesia no me salvaba, sino que confiar en Jesús me salvaba. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el camino. Él es el que te puede dar la salvación de tu alma. Y es muy importante la decisión que tomes en este instante, que lo tomes ahora y que la tomes aquí en la tierra. Esa decisión de fe tiene que estar estrechamente relacionada con la persona del Señor Jesús. Tal vez seas una persona de fe, pero la fe es importante cuando la colocas en el Señor Jesús. Esa decisión debe incluir una fe. Y la fe es más que creer. Involucra un compromiso serio
porque nuestro destino está en juego. Ojalá que en esta noche tomes la decisión más importante de tu vida y que esa decisión sea aceptar a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Que el Señor te bendiga, querido oyente. Es por tu amor que hoy tengo tu perdón. Sintonice Radio Exclusiva 103.7. Escuche y participe a través de su llamado o mensaje a este su programa, los días lunes y martes, desde las 23:30 horas. Que